Gracias por acompañarme a otra entrega de Tomo la Palabra. El doctor Leonel Fernández dijo recientemente que su hijo Omar Fernández apenas tiene 3 meses como senador de la República. Realmente no entiendo ni sé a qué viene ese anuncio del presidente de la Fuerza del Pueblo para referirse a su hijo Omar Fernández, que viene recibiendo múltiples elogios dentro de la Fuerza del Pueblo, pero también fuera de esa organización política. Ahora bien, lo que he sabido es que Leonel no se pone bravo por los elogios que recibe su hijo, que todo lo contrario, que él se siente bien, porque todo el mundo, todos los padres se sienten bien cuando los hijos alcanzan cierto éxito. Y no constituye ningún secreto de que el muchacho tiene su magia, luce ser un joven educado, bien parecido, que no se le conoce vicios. Yo sí le pedí a él públicamente que renuncie del barrilito, porque que Omar no necesita eso, y contrariamente, si él tiene vocación de servicio y lo que busca la presidencia para servirle a los dominicanos, pues no debe de servirse de un privilegio que resulta ser irritante si tomamos en cuenta lo que perciben los empleados públicos y los empleados del sector privado en la República Dominicana. Pero no ha renunciado y ya ese es su problema. De todas maneras, una serie de dirigentes de la Fuerza del Pueblo continúan promoviendo a Omar Fernández, exceptuando a Félix Bautista, que pidió disculpas por estar promoviéndolo, porque ya se confirmó que Leonel Fernández sería candidato a la presidencia de la República en el 2028. Y el dueño de ese partido es Leonel Fernández. No solo el presidente, el dueño de ese partido es Leonel Fernández. Entonces, lo que dicen algunos de los que promueven a Omar es que el problema no es su edad, porque se ha querido alegar que es demasiado joven, él tiene 32 años, pero que para el 2028 ya tendría 36 años. No importa que sea joven, si tiene adultez política, si tiene madurez como político, como profesional, si tiene la preparación debida para ascender a la presidencia de la República, si tiene ecuanimidad. Y se ha alegado que ya otros políticos latinoamericanos han llegado a la presidencia de sus respectivos países siendo muy jóvenes. Es el caso del señor Boric en Chile, el presidente de Chile, que llegó a los 35 años. Actualmente tiene, creo que son 38. Pero también está Noboa en el Ecuador, que llegó a los 35 años. Está el caso, por ejemplo, también de Nayib Bukele, que llegó a los 37 años a la presidencia de El Salvador. Y también recuerdo que Alan García en el Perú llegó teniendo 36 años, la primera vez que fue presidente durante el periodo 1995-2000, o mejor dicho, 1985-1990. Porque se recuerda que en el 90 llegó Alberto Fujimori y se mantuvo en la presidencia hasta el año 2000, que después de unas elecciones fraudulentas no soportó la presión que se desató en el Perú y se quedó por allá, por el Japón, y hubo que celebrar nuevas elecciones después del fraude que le había hecho al señor Toledo, que dicho sea de paso se encuentra preso hoy día en el Perú.
Bueno, el problema no es ni la juventud de Omar Fernández, ni los elogios que viene recibiendo. Ahora sí, Leonel Fernández sí se ha molestado de los elogios que viene recibiendo Omar Fernández del gobierno de Luis Abinader, que son elogios que para Leonel Fernández lo que procuran es dividir, con la agravante de que Omar se ha creído esos elogios que solo contribuyen, según Leonel Fernández, a dividir a la fuerza del pueblo y más que a separar a un hijo de un padre, porque el muchacho se ha creído todos los elogios, que son ciertos, como no, reúne atributos positivos, pero tú no puedes creerte los elogios de un partido de gobierno que lo que busca es dividir, y es una jugada que yo he dicho que es propia del ajedrez político, no solo en la República Dominicana, en cualquier país del mundo, porque la política de un gobierno es mantener separada a la oposición, como lo hizo en efecto Danilo Medina en el pasado, que fue el autor intelectual de la división del Partido Revolucionario Dominicano, porque hubo 38 sentencias desfavorables a Hipólito Mejía y a Luis Abinader en el Tribunal Superior Electoral, y no tuvieron otra alternativa que formar tienda aparte, y ahí fue que nació entonces el Partido Revolucionario Moderno, que el ingeniero Ramón Alburquerque se atribuye la autoría de la formación de lo que fue en esa ocasión una nueva organización política. Pero sea una cosa o sea la otra, parece ser que Leonel Fernández está molesto con esos elogios que provienen del gobierno y que han contribuido a separar, porque el muchacho Omar se lo ha creído. Como mismo el gobierno tiene derecho a separar a la oposición, también la oposición tiene derecho a hacer oposición, porque ese es su rol. Y Leonel Fernández viene haciendo oposición, porque el hombre quiere volver en el 2028. Usted se pregunta, ¿cuál es el mejor candidato de Leonel a Omar? Evidentemente que Omar, por su juventud, su rostro refrescante. Pero no se trata de eso. Se trata de que Leonel Fernández todavía aspira, tiene cierta obsesión con volver a la presidencia de la República, y está dolido inclusive con el gobierno de Luis Abinader, y viene preparando un expediente inclusive contra el propio Luis Abinader, y se refiere a los 775 millones de dólares por concepto del contrato con Aerodón, un contrato que dura por 36 años, creo que hasta el año 2060, y que envuelve al Estado Dominicano, oye, por más de una generación. 36 años, es demasiado, Pero ¿qué es lo que viene alegando Leonel? Que hay una serie de obras que el presidente de la República anunció que haría con ese dinero, que no se ha hecho nada, e inclusive designó una comisión que se encargaría de investigar una por una el paso en que van esas obras anunciadas por el presidente de la República, y resulta ser, de acuerdo a Leonel Fernández, que no se ha hecho ninguna obra de las anunciadas por el presidente Luis Abinader. Es más, Leonel Fernández acusa a Luis Abinader de haber invertido, de haber gastado ese dinero en la campaña electoral pasada, que le dio la reelección presidencial, y que Luis Abinader se quedara en la presidencia hasta el año 2028. Dice Leonel Fernández que las calles de La Caleta, de Boca Chica, que Luis Abinader había anunciado que serían reparadas todas con ese dinero, se mantienen igual, que todas están llenas de hoyo y en muy malas condiciones, que el puente flotante, que se quedó de hacer un puente en sustitución del puente flotante, no se ha empezado, que tampoco se ha empezado una expresa que se prometió entre Pintura y la carretera o la autopista
6 de noviembre, pero hay una serie de obras adicionales que menciona Leonel Fernández, como está el puente paralelo al Jacinto Peinado, que es el de Villamella con la avenida Hermana Mirabal, y también el Hospital Traumatológico de San Cristóbal. Una serie de obras que prometió Luis Abinader y que se ha comprobado, de acuerdo a Leonel Fernández, que ninguna de ellas ha sido iniciada con ese dinero ascendente a 775 millones de dólares norteamericanos, que es mucho dinero, 775 millones de dólares. Bueno, Leonel Fernández está por hacer oposición porque está celebrando conferencias de prensa de forma regular. Él no está por jugar y parece que ya le tiene ese expediente listo al presidente Abinader, que tiene que cuidarse de la retaguardia y demostrar en qué se ha gastado ese dinero. Ahora, Luis Abinader tiene un estilo muy evasivo que consiste en no responder a ninguna acusación. Y en ese sentido se parece a Leonel Fernández y se parece a Danilo Medina, que nunca respondían a ningún tipo de acusación, inclusive aquella que involucran aspectos de carácter éticos o de carácter moral. Nunca responde. Siempre Luis Abinader habla de lo que le conviene y de lo que él quiere hablar. De manera que eso revela que el tipo tiene su inteligencia, se la trae. Nunca cae a la defensiva y siempre aborda los temas que él considera que debe de abordar. Ahora, mientras observamos un panorama similar, porque aquí hay gente que dice que Leonel Fernández es un muerto, que no volvería más a la presidencia de la República. Eso mismo se decía del doctor Joaquín Balaguer para el año 1978, cuando fue desalojado del poder político. En 1978, cuando Guzmán, el PRD, ganaron las elecciones del año 1978. Y a Balaguer lo daban como un cadáver político. Señores, la experiencia de la historia social dominicana enseña que ningún ex jefe de Estado es un muerto político, es un cadáver político. Que Leonel no tenga ahora mismo la magia que tiene ese muchacho Omar por un asunto generacional, sí es verdad, pero por eso no deja dicho que es un cadáver político y que no está en condiciones de volver. Podría volver, como no, todo depende de cómo se desenvuelva el panorama, cómo evolucionen los acontecimientos de aquí a allá, a las elecciones del año 2028, que están muy distantes, dicho sea de paso. Mientras tanto, el PRM tiene una serie de presidenciables, no todos, porque no puedo generalizar, pero hay una serie de presidenciables, señores, que no sacan una gata a hacer pipí. No olviden dar me gusta y activar la campanita y suscribirse al canal Tomo la Palabra. Yo soy Danilo Cruz Pichardo.